Bueno, creo que ganar los 3 puntos en Zubieta fue un paso enorme para el equipo y para nosotras mismas. Creo que necesitábamos los 3 puntos. No los esperábamos porque en realidad íbamos a jugar siempre a nuestro juego, a intentar rascar algún punto, porque sabemos que era un partido muy complicado y tuvimos la suerte de trabajar, de confiar hasta el final y la recompensa pues llegó. Y el vestuario está, bueno, creo que fue algo súper inesperado, la gente estaba muy feliz, se notó que realmente lo necesitábamos y eso al final pues se agradece ver al equipo feliz, al cuerpo técnico feliz y a todo el mundo contento, siempre es un placer de ver. Bueno, creo que cualquier partido es importante. Llegamos con las mismas ganas de siempre y sí que es verdad que cuando hay un parón, las ganas de competir siempre aumentan, ¿no? Pero bueno, creo que el equipo está preparado para competir. Creo que vamos a hacer un buen partido. Tengo buenas sensaciones y esperemos que lleguen los resultados. El partido de Lezama ahí fue un partido complicado. La verdad que me acuerdo que fue un partido muy duro, muy intenso, mucho cansancio, pero creo que este partido será muy diferente. Creo que nosotros tendremos cierta posesión a favor y que les va a costar a ellas adaptarse a nuestro juego, porque al final jugar en casa siempre hay que dar la talla y sumar, siempre. Bueno, pues no hay tampoco ninguna clave así importante, simplemente pues hacer lo que sabemos hacer, hacerlo bien y confiar hasta el final. Este equipo, la suerte que tiene y lo bueno que tiene es que siempre llegamos con opciones y ningún equipo que juegue contra nosotros se puede relajar porque en cualquier momento podemos girar la tortilla. Bueno, está siendo una temporada nueva, complicada, porque, bueno, estar en un equipo que acaba de subir a Primera División es complicado, ¿no? Porque al final somos como muy vírgenes en ese aspecto. Creo que nos hemos adaptado muy bien todas. Estamos haciendo un trabajo inmenso detrás de lo que se pueda ver y creo que los frutos pues están dando su recompensa. Yo me siento muy bien, me siento tranquila, querida, tengo mucha confianza, creo que es una temporada bastante regular, hablando de lo individual, y agradezco mucho, pues sobre todo a las compañeras que me ayudaron muchísimo al principio, al cuerpo técnico, a Iker por la confianza, a todo en general creo que es de agradecer. Es un club muy humilde, con muchos valores, y eso al final pues te lo llevas a lo personal. ¿De equipo dices? No, no. Sí, sí que es verdad que al principio tuvimos unos partidos muy buenos y muy malos a la vez. Creo que estuvimos en la parte alta de la tabla y eso era inexplicable e inesperado. Pero ahora estamos en una situación muy diferente, es decir, han cambiado mucho los papeles, ahora no nos podemos relajar, no estamos aún consiguiendo el objetivo al 100%, estamos en un 70%, pero aún falta mucho trabajo, quedan 9 partidos y hay que sumar sí o sí en todos.